Maloquín, que en maya quiere decir buenos días. El día de hoy les hablaré sobre nuestra cultura, la cultura maya. La educación del pueblo maya era fundamentada sobre la religión. Nuestra educación también hacía hincapié hacia el valor de las tradiciones y las costumbres que teníamos. Igual, un dato muy importante y relevante es que la educación dada entre hombres y mujeres no era la misma. Asimismo, la educación dentro de nuestras ciudades se orientaba más hacia la funcionalidad que había, y esa se dividía en tres rubros: la familia, el pueblo y la religión. Así como comentaba antes de que nuestra religión y la educación era diferente para hombres y mujeres, también en este punto se hacía la diferencia entre hombres y mujeres, añadiéndole a eso la clase social, y nosotros no tomábamos en cuenta a esas personas dentro de nuestra sociedad. Los valores que enseñamos a través de nuestra educación, que se les enseñaba de manera igualitaria a hombres y mujeres, eran cuatro: el respeto, que es hacia sus mayores y su religión; el amor al trabajo, la rectitud y la moderación. Esos cuatro valores eran muy fundamentales dentro de nuestra educación. Como comentábamos antes, que la educación era diferente para hombres y mujeres, agregándole eso a los de clase social, tampoco la educación se podía impartir en un mismo lugar teniendo en cuenta este punto. El primer encuentro en donde nosotros obteníamos la educación era desde nuestros hogares. Seguidamente a esto nos enseñaban otras personas. Uno de los sitios más importantes que teníamos en la enseñanza para que nos pudieran enseñar a nosotros era el Cambetsaná, que ahí fue una de las casas más importantes de enseñanza. A nosotras las mujeres la educación, independientemente si éramos de diferente clase social, la educación era un poco más homogénea, o sea, que nos enseñaban a hacer diferentes platillos, al cuidado de nuestros hogares. En pocas palabras, nos enseñaban a ser más hogareñas, nos enseñaban a que seamos unas buenas amas de casa, porque a los hombres pues era diferente la educación, entonces a nosotras las mujeres eran lo que nos enseñaban. Nosotros los mayas fuimos una de las tantas civilizaciones precolombinas dentro de Mesoamérica. Nuestra cultura, por muchos años hasta el día de hoy, ha sido una de las más investigadas, debido a que hemos avanzado en las diferentes áreas que viene siendo la astronomía, la agricultura, la arquitectura y los números. Dentro de todos los inventos y descubrimientos que hemos hecho nosotros los mayas hasta hoy día, uno de los que tiene más importancia y relevancia es la creación del cero. Para nosotros el cero es una herramienta fundamental que representa a la ausencia de cierta cantidad. ¿Ok? Entonces, para nosotros sí tiene cierta importancia que el cero represente a ese nada, a ese cero, a ese nada, a ese inexistente que hay. Que, como dato curioso, antes de descubrir el cero, nosotros no teníamos una manera de representar a la ausencia de cierta cantidad o de cierto algo. Entonces, para nosotros sí fue relevante el descubrir este hallazgo. Después de una pequeña recopilación sobre nuestra educación, ahora vamos a explicarles un poquito de lo que fue la arquitectura maya. Nuestra arquitectura empezamos a construir dentro de las ciudades a donde fuimos perteneciendo, como que fuimos dejando una huella en cada ciudad, en cada país de las que estuvimos. Por ejemplo, una de nuestras más grandes obras fueron que construimos pirámides y templos. Nuestras construcciones mayas se fueron teniendo relevancia, importancia, y se fueron caracterizando por una gran envergadura con impecables detalles artísticos. Como a nosotros también nos gustaba el arte, teníamos que irlo plasmando poco a poco en una de nuestras tantas pirámides. Y entre tanta construcción realizada,
llegamos a realizar palacios, que estos tenían una belleza inigualable por dentro y por fuera. Y su único era único y exclusivamente para las personas de clase alta. En este caso eran para nuestros ancestros, para la persona que nos guiaba. Entonces únicamente los palacios pues eran para ellos. Es por eso que nosotros decidimos pues crear las pirámides para que nosotros y mis demás compañeros mayas pudiéramos ir visitando poco a poco cada pirámide. Aparte, como en cada ciudad que íbamos dejábamos nuestra pirámide, entonces habían pirámides para todos. Nuestra ubicación geográfica, que fue donde fuimos perteneciendo, estábamos ubicados en Honduras, México y Guatemala, en esos tres países. Y como un dato muy curioso es que los primeros mayas habitaron en los 2000 antes de Cristo. Y como parte de la historia de las pirámides, era que nosotros éramos excelentes constructores, ya que a través de ellas impartíamos la belleza artística y cabe recalcar que muchas de esas nos servían como un lugar religioso, como un templo. Para eso es lo que realmente nos servía. Nosotros llegamos a construir grandes palacios, templos, pirámides y un observatorio astronómico que ahí se llevaban a cabo las ceremonias políticas y religiosas. Para las construcciones de dichas pirámides utilizábamos la piedra caliza, que la piedra caliza era muy fácil de conseguir dentro de nuestras regiones y utilizábamos colores vivos que son los colores rojo, azul y amarillo, que eran los colores con los que más pintábamos dentro de los palacios y pirámides. Vamos a explicar un poquito de lo que fue siendo los templos pirámides, que era donde se realizaban los diferentes sacrificios, y uno muy famoso de ellos es el Kukulcán, que se encuentra en Chichén Itzá. Igual están las decoraciones intrincas, que eran cuando nosotros los mayas decorábamos por fuera con nuestros dioses, como lo era el Chac, la diosa Ixchel. O sea, conforme nosotros íbamos íbamos alabando, dándoles ese respeto debido a los diferentes dioses, nosotros los dibujábamos, los poníamos como en 3D afuera de nuestros hogares. Otra de las arquitecturas importantes dentro de la cultura maya es la cancha del juego de la pelota, que es donde ahí el ganador era el sacrificio, y para nosotros los mayas era algo muy importante ser el ganador para que nosotros seamos los sacrificados. Estos tenían espacios significativos tanto cosmológicos y pues debido a que ahí también se hacían los rituales. Otra de las arquitecturas importantes que teníamos era el observatorio astronómico, que era ahí donde entrábamos y nos poníamos a estudiar cada fase de la astronomía. Y es así como fue que creamos el calendario. Igual dejábamos una historia marcada, puede ser en las pirámides que dejábamos marcados, contaba una historia, algún procedimiento, algún ritual, alguna historia de un dios importante, y esto se conoce como escalinata jeroglífica. Y sobre la integración del entorno, es que nosotros respetábamos mucho la geografía del lugar donde íbamos a construir ciertas pirámides o templos. Es por eso que algunas ciudades, como lo es Tikal, es la que está rodeada de la naturaleza. No tuvimos que quitar árboles ni nada. Nosotros respetábamos geográficamente cada espacio de la naturaleza. Igual dentro de la arquitectura habían diferentes estilos de arquitectura. Y hoy vamos a conocer dos, el Usumacinta y el Petén. Lo que viene siendo el Usumacinta es que está integrada hacia el Palenque del estado de Chiapas. Y el estilo Petén es una de las construcciones que se reparten y están dentro del pueblo de Uxmal. Estos edificios son de gran envergadura y se encuentran enfrente de todas las plazas. Y así es como damos por terminado esta mini cápsula sobre la historia y la educación maya.